En este fancomic nos cuentan que hubiera pasado después de todos los eventos de Darkness Takeover, junto a un crossover entre Quahog Latestan y Universal Collision, así que su más fiel servidor Neito, se los voy a resumir ahora. Tras los eventos de The Final Shadow, House, quien había observado todo, voltea y ve que la entidad llamada The Program, al final decidió cooperar con él para cumplir su propósito. The Program después ve que House pudo derrotar a toda Quahog en tan solo un día, pero para House no era suficiente, ya que algunos sobrevivieron, y Stewie seguía siendo un problema para él. Además House comenta que Stewie creó tecnología avanzada a sus espaldas, y también el mayor problema era la pistola de Stewie, que tenía tanto poder hasta para abrir el mismo espacio, pero después le vale queso porque llamando a alguien a buscarlo, pero sin que se lo esperen. Harriman había escuchado la conversación, pero por su distracción House y The Program lo descubren sin saber quién era, así que Harriman se presenta ante las dos entidades y les cuenta que vio una grieta abierta y los siguió a ambos, y después con amabilidad Harriman se ofrece también unirse al equipo. The Program lo interrumpe recordándole a House que pueden obtener más ayuda para conquistar mundos. House sonriendo asiente no sin antes disculparse con Harriman por la mala bienvenida y también haciéndolo parte del equipo. Harriman, contento, le dice a House que él puede contactar con otras entidades para ayudarlo, así que después se marcha dejando a ambas entidades medio confundidas. Volviendo con Stewie, tras la extinción de su mundo se lamenta de no haber salvado a la ciudad de Quahog, así que ahora se dispone a irse para advertirle a la gente de otros universos sobre la oscuridad, no sin antes prometer que volverá para salvar a su familia. Stewie cruza el portal, pero por distraerse Quagmire, quien sorprendentemente había sobrevivido, se lanza hacia él mandándolo a volar. Stewie esquiva el ataque y le dispara su super rayo, pero Quagmire lo bloquea y se dispone a atacarlo, pero Stewie saca su sable y corta los tentáculos corrompidos de la oscuridad para después tratar de escapar volando, mientras que Quagmire lo sigue de cerca para que luego Stewie cargue otro rayo hacia Quagmire y aprovechando un descuido de él lo amarra y lo lanza enviándolo al universo de Universal Collision. Stewie se alegra al instante, pero después él es absorbido por otro portal, enviándolo al universo de Quahog Latestan. Stewie llega teniendo una fea caída después. Al levantarse se sorprende de que ahora se encontraba en el centro de la ciudad, pero sus dudas no duran nada al ver que de repente aparece la muerte corrompida, así que Stewie a regañadientes no le queda de otra que enfrentarse a él, así que sin perder tiempo dispara un super rayo, pero la muerte se lanza hacia nuestro protagonista y con su hoz corta un poco la cara de Stewie al mismo tiempo que lanza ráfagas, esquiva fácilmente y dispara otro rayo. La muerte bloquea el ataque hasta que Stewie aprovecha para atacarlo por la espalda, pero la muerte después abofetea a Stewie mandándolo hacia la pared. Justo parecía el final, pero después alguien misterioso le dispara a la muerte y Stewie al ver se revela que era Brian, pero de ese universo. Ambos se sorprenden al verse, pero después Stewie le dice que tenga cuidado para después intentar protegerlo. Brian, confundido, no entiende nada de lo que está pasando, así que Stewie le promete explicaciones después, pero ahora ambos tenían que enfrentar a la muerte. Mientras tanto, en el universo de Universal Collision y en los eventos del capítulo 2 en Uproar, los chicos de ese universo se estaban enfrentando a RT y a Evil Stewie hasta que el Quagmire corrupto de DT llega y sin perder tiempo salta hacia el techo del ayuntamiento aplastando a RT. Obviamente esto sorprende demasiado al grupo. Quagmire prefiere creer que era una ilusión, mientras que Brian se pregunta que si había otro Peter. También había otro Quagmire. Peter como siempre no tenía miedo, pero Cleveland les avisa que mejor estén en alerta para que después se preparen para enfrentarlo, así que el Quagmire corrupto lanza su primer ataque hacia Peter y Joe, y Cleveland aprovechan en dispararle, mientras que el Quagmire de este universo le corta un brazo para que después Brian se lance a morderlo. Esto hace enfurecer al Quagmire corrupto, quien se lo quita de encima, pero después Peter lo golpea otra vez para que Joe y Cleveland aprovechen otra vez en disparar. Quagmire corrupto intenta eliminarlo, pero Peter muerde los tentáculos de él liberando a Cleveland. El grupo seguía luchando hasta que House, quien había visto todo, le pregunta a Quagmire hacia dónde viajó esta vez, ya que su trabajo era perseguir a Stewie, pero ahora que estaba ahora ahí era mejor para él, así que después House le ordena a Quagmire que se transforme en su fusión. Quagmire obedece y el grupo se sorprenden aún más, pero al ver el peligro en que están deciden escapar.
Volviendo al universo de Quahog Last Stand, Brian y Stewie seguían enfrentándose a la muerte hasta que este se libera del control y es teletransportado a otro lugar encontrándose a The Program. La muerte sorprendido le pregunta qué le hizo hasta que The Program le muestra cómo Stewie y Brian ahora se estaban enfrentando a un Joe corrompido. La muerte al ver esto se enfurece e intenta atacar a The Program, pero luego ve una salida y decide escapar, pero The Program intenta volver a corromperlo hasta que la muerte logra escapar de él. Brian y Stewie seguían enfrentándose al Joe corrupto hasta que la muerte aparece y los salva a ambos. Stewie se sorprende, pero la muerte los envía a ambos a un lugar seguro, diciendo que ahora él se encargará de su responsabilidad para tratar de enfrentarse al Joe corrupto él mismo. En otro lugar, Stewie abraza a Brian, quien lo había echado de menos. Brian se sorprende por el afecto, pero también le pide explicaciones a Stewie, así que después Stewie le explica todo lo que pasó en su universo, así que Brian, medio sorprendido, entiende que era su amigo Stewie pero no de este universo. Stewie después le pregunta a Brian cómo le fue a él en este universo. Brian decide no responder la pregunta, pero al menos Stewie se alegra de que esté vivo. Brian le agradece a Stewie por también salvarlo, pero después le pregunta una cosa, ¿qué sigue ahora? Mientras tanto, en el universo de Universal Collision, los chicos habían salido del ayuntamiento hasta que el Quagmire corrupto de DT se transforma en Shintol. Luego Shintol salta y aterriza lanzando varios cristales. El grupo los esquiva, pero para mala suerte todos se dan cuenta de que Brian no pudo reaccionar a tiempo ya que un cristal le había impactado en su cabeza. Los chicos y en especial Peter se enfurecen y empiezan a dispararle varias veces a Shintol. Shintol contraataca e intenta corromper a Quagmire, pero este le corta sus tentáculos. Cleveland no se queda atrás y le ordena a Peter que dispare ahora los cohetes. Shintol se harta y ataca a Cleveland, mandándolo a volar al mismo tiempo que Brian y Stewie habían llegado a Universal Collision, pero después apenas pisan el lugar, son impactados por Cleveland después de ser lanzado por Shintol. Cleveland se levanta y se sorprende al ver a Stewie y a otro Brian. Regresando con las entidades, House y The Program se encontraban charlando hasta que Harriman regresa. House le pregunta dónde están las personas que le iba a llamar. Harriman los señala y House ve que trajo algunas entidades más. The Program se sorprende y House ve que puede hacer un acuerdo con ellos, mientras que comenta que las cosas se volverán más interesantes, así terminando este cómic.